Amén, hermanos. Vamos a empezar con este himno, número 222, hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Adelante, pastor. Amén. Porque Él vive, porque yo vivo, vosotros también viviréis, dijo el Señor. Y qué bendición es estar aquí. Pueden tomar sus lugares. Y pues bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Rápidamente vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24. Hoy se celebra el domingo de resurrección, el día de resurrección, y pues esa es la base del cristiano, el día que el Señor resucitó. El Señor resucitó el primer día de la semana, antes de la salida del sol, antes del amanecer. El Señor resucitó venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo al diablo. Y esa es la base de nuestra fe. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24. En el versículo 1, Lucas, capítulo 24, versículo 1, dice la palabra de Dios así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra,
les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Llevaste nuestras culpas, llevaste nuestros pecados, Señor, pero resucitaste, Señor, de los muertos, confirmándonos que nuestra fe, Señor, es fiel y verdadera en ti. Te ruego que bendigas esta enseñanza, que haya cabida en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable. Bendícela, pues, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido, te lo ruego. Amén. 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 Hermanos, lo que dice la palabra de Dios: vinieron de mañana, era María Magdalena, María la madre de Jacobo y otras mujeres con ellas, en busca, llevaban las especies aromáticas para embalsamar el cuerpo del Señor. Ahora Jesús les había dicho muchas veces a sus discípulos, incluyendo a estas mujeres, que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Pero es fácil, hermanos, olvidar la palabra del Señor. Con mucha facilidad se olvida. Y ellas habían olvidado eso. Ellas creían que el cuerpo del Señor aún estaba en la tumba, que aún estaba ahí su cuerpo. Pero se les aparecen dos ángeles que les resplandeció la gloria de ellos y les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y gracias a Dios, fíjense lo que dice el versículo 6, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Y gracias a Dios, hermanos, que el Señor resucitó de los muertos, que el poder de la tierra y del infierno no pudieron retenerlo. Él resucitó venciendo al pecado, venciendo al diablo, venciendo al mundo. Por eso el apóstol Pablo escribió ahí en el libro de Primera de Corintios 15, 55, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55. Primera de Corintios 15, 55, el apóstol Pablo escribió esto. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No tenía victoria contra el Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 24, el apóstol Pedro dijo lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 24, hablando del Señor Jesús, dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Cuando el Señor resucitó venciendo al diablo, al mundo, la muerte. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Por qué es tan importante para nosotros, los cristianos? Número uno, hermanos, la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. Es la base de nuestra fe. Por eso es importante la resurrección, porque es la base de nuestra fe como cristianos, de nuestra esperanza, de nuestra confianza en el Señor. Y quiero que vean unos versículos. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. En Primera de Corintios 15, versículo 17, hablando Pablo aquí dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahora, pero gracias a Dios que Él resucitó, hermanos. Nuestra fe tiene una viva confianza y una esperanza de que no estamos caminando al ahí se va, de que sabemos a dónde vamos, de que sabemos a dónde nos dirigimos. Nuestra fe está fundada en la resurrección del Señor Jesús. Mira lo que dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:3.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva, una fe que podemos confiar a ciegas, una esperanza viva de que caminamos y sabemos a dónde nos dirigimos por la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso es importante, la resurrección es la base, hermanos, de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, caminaríamos a ciegas y sin esperanza, siguiendo fábulas artificiosas. Pero gracias a que Él resucitó, podemos caminar confiados y seguros de nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Pablo lo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 15. Hechos, capítulo 24, versículo 15. En su defensa allí, Hechos 24, 15, en su defensa del gobernador Félix. En el 14 dice: pero esto te confieso, hablando Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hermanos, nuestra fe y nuestra esperanza está en esa. Así como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados. Y todos van a ser resucitados, unos para vida eterna y otras para condenación perpetua. Nuestra fe y nuestra confianza está en la resurrección del Señor Jesús. Número 1. Número 2. La resurrección de Jesucristo, hermanos, es la base de nuestra justificación. Somos justificados libres de culpa gracias a que Él resucitó. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25 dice la palabra de Dios así. En Romanos capítulo 4, versículo 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, si Jesús no hubiese resucitado, usted y yo no tendríamos justificación de pecados. La resurrección, hermanos, es la base de nuestra justificación, de que Dios nos hace libre de culpas, de que delante de Dios somos perfectos, de que delante de Dios somos justificados de todos nuestros pecados, de todas nuestras culpas que el Señor llevó en esa cruz. La resurrección, hermanos, es la base de nuestra justificación delante de Dios. Justificación es libre de culpas, libre de pecado, y eso es gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número 1, la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe, es la base de nuestra justificación, y la resurrección de Jesucristo, hermanos, es la confianza de que tenemos vida eterna. Es nuestra confianza de que tenemos vida eterna. Y mira, quiero que veas en Romanos capítulo 10, versículo 5. Es nuestra confianza de salvación. Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, nuestra salvación viene por poner nuestra fe y nuestra confianza en la resurrección. La resurrección, hermanos, es nuestra seguridad de que tenemos vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá gracias a su resurrección. Y mira, quiero que veas otro versículo en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25. Libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y eso sería importante preguntarnos. ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Y crees que aquel que pone su confianza en Él, aunque esté muerto, vivirá? Amén. Entonces, si tú no has puesto tu confianza en el Señor, si tu esperanza no es Jesús, déjame te digo, estás en serios problemas. Jesús es la resurrección y es la vida. Aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y pone su confianza en Él, no vivirá eternamente. Entonces, número uno, la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe, es la base de nuestra justificación, el perdón de pecados. La salvación eterna viene por medio de la resurrección de Jesucristo. Y número 4, es el fundamento del Evangelio. La resurrección es el fundamento del Evangelio. Mira, en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 a 4, hablando otra vez aquí el apóstol Pablo, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Si no hay resurrección, hermanos, no habría Evangelio. No habría Evangelio. Entonces la resurrección es la base del Evangelio, y aquel que pone su confianza en Él está convencido de que un día va a morar con el Señor. Es lo que dice la Biblia. Mira allí versículo 21. 1 Corintios 15, 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Entonces, número 1, la resurrección es la base de nuestra fe. Número 2, la base de nuestra justificación. Y número 3, es la base de que tenemos vida eterna. Número 4, es la base del Evangelio. Y número 5, la resurrección de Jesucristo es lo que nos hace renacer a una vida nueva, apartada de pecado, a cambiar nuestra manera de ser, a dejar aquellas prácticas que hemos heredado del mundo y que afectan nuestra comunión con Dios. Mira, vaya al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. La resurrección, hermanos, de Jesucristo es lo que nos hace renacer a una vida nueva. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dice: así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Su llamamiento: tenemos vida eterna, hemos sido justificados y no hay razón para vivir en pecado, en malas prácticas. Es motivo para santificarnos día con día y andar de una manera recta delante de Dios.
En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, mira, Gálatas 2:20, el apóstol Pablo escribió lo siguiente a los Gálatas, a la iglesia de Gálatas. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora tengo que hacer lo que es la voluntad de mi Señor y Salvador. Ahora tengo que vivir una vida agradable a Él, no a mis propios deseos, sino que sea agradable a Él, aquel que pagó, que fue sepultado y resucitó para que yo tuviera vida eterna. Número 5, la resurrección de Jesucristo, hermanos. Último pasaje es la certeza del juicio de Dios. La resurrección de Jesucristo, hermanos, es la certeza del juicio de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17:30 dice la palabra de Dios así. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, el versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, es la certeza del juicio de Dios, y debemos analizar dentro de nosotros cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si es Cristo nuestra esperanza, nuestra confianza, si es el centro de nuestra atención, de nuestra adoración, para que el día que estemos delante de Dios no vayamos con temores o con dudas, o seamos avergonzados y condenados eternamente. Lo que dice Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos 6, versículo 8. Dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hermanos, si esa es tu esperanza, gloria a Dios. Pero si Cristo no es tu esperanza, arregla tu corazón, arregla tu vida al Salvador. Entrégale a Él tu vida. Él pagó por tu pecado, Él fue sepultado y resucitó al tercer día para darte vida eterna, a ti y a mí. Y si no es tu confianza morir en Cristo y vivir en Él, entonces estás en graves problemas. Posiblemente en el juicio de Dios vayas a condenación eterna, teniendo la oportunidad, siendo justificado gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No desperdicies esa oportunidad. Ve a Cristo, pídele perdón, entrégale a Él tu vida, y Él te quiere dar vida eterna. Que vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque gracias por tu resurrección. Sabemos que nuestra fe, Señor, es fiel, y sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza, y creemos, Señor, que si morimos en ti, vamos a vivir en usted. Bendice, Señor, tu palabra, y te ruego que si hay alguno que no es salvo, que hoy sea el día de salvación, porque tú pagaste por todo, Señor. Tu sangre fue derramada por los pecados del mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendice, Señor, tu palabra a los hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.